Ustedes saben ya cuál es la diferencia entre ISO y las normas que efectivamente, las normas técnicas que saca el SP, que son de implementación, obligatoria. ¿Ya? Y vamos a fijarnos también en algunos conceptos de lenguaje que en realidad tenemos que empezar a interiorizarnos en cómo se leen las normas. Una norma, cuando aparece el verbo deber, significa hacer sin excusas, implementar sin excusas. Por lo tanto, eso es lo que primero quiero transmitirle. No es sugerir, no es podría hacerlo. Cuando aparece en una norma técnica debe, usted formalmente debe implementar lo que la norma está solicitando en el acápite correspondiente. ¿Se entiende eso? Si no se implementa lo que la norma indica que debe implementarse, eso significa un hallazgo y va a depender si ese hallazgo va a ser crítico o no. Y ese hallazgo, si es crítico, después vamos a empezar a clasificarlo dentro de si esto va a un sumario sanitario o no va a un sumario sanitario, y el sumario sanitario va a ser para ustedes, como químicos farmacéuticos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Están en nuevo? Bien. En el aula virtual, en el archivo, yo subí esta clase ayer. Y aparte les subí la norma del Instituto de Salud Pública. Es obligación de ustedes leerla. La norma técnica 100.9. Si bien acá está la clase, pero la norma técnica para los profesionales es obligatoria para los profesionales farmacéuticos. Ahí, por favor. Es que aparentemente está... Vamos a ver la parte que quedó allá. La vemos la próxima semana. Yo sé que quedaron ahí con ansias de ver el punto de muestreo, pero aquí vamos a ver el punto de muestreo como un requisito normativo. Entonces, la idea es que empiecen a enlazar estas cosas. Vamos a ver que de muestreo, vamos a hacer ejercicio en la clase. ¿Y cómo se muestrea? ¿Ya? Ahora tienen. Ya, muchachos. Habiendo dicho el marco introductorio a esto, entonces nos vamos a enfocar en la norma técnica, los que se quieran dedicar al control de calidad en la industria farmacéutica. Esta va a ser su Biblia el día de mañana, la norma técnica 139. Bien, entonces, vamos a ver, como les dije, hicimos una breve introducción y el contenido de la clase significa revisar a grandes rasgos lo que son los requisitos normativos, los puntos más importantes de estas normas. Entonces, desde ese punto de vista, cuando ustedes desde un comienzo, los primeros años, le hablan de buenas prácticas de laboratorio, hoy día la vamos a analizar. Y vamos a ver efectivamente qué significa las buenas prácticas de laboratorio, porque cuando hablan de buenas prácticas uno lo adopta como costumbres dentro de un laboratorio, pero son más allá de costumbres. Son ítems que debemos evaluar y los contenidos que vamos a introducir dentro de la asignatura, ya sea lo que estamos viendo de estadística, ya sea el día de mañana el profesor en el laboratorio va a entregar, ¿verdad?, herramientas formales para trabajar dentro de los laboratorios haciendo cálculos matemáticos, todo lo que usted tiene que hacer para demostrar estos cumplimientos normativos. ¿Qué son? Las BBL. En la práctica son recomendaciones. Y hablo de recomendaciones cuando me enfoco en la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hay el informe 44, no me acuerdo específicamente cuál anexo, pero en el 44 del OMS, la OMS entrega las directrices de las buenas prácticas de laboratorio. ¿Ya? Obviamente, en un derroche de finalidad, el ISP lo que hace es adoptar las recomendaciones de la OMS para la industria farmacéutica nacional. De esta manera, para nosotros, esas recomendaciones se transforman en directrices, en ley. ¿Sí? Ya no pasan a ser recomendaciones, son ley. Bien, entonces, para demostrar buenas prácticas de laboratorio,
En la industria farmacéutica tenemos la norma técnica, ¿verdad?, relacionada al 139 que se cuelga del decreto supremo que vimos en la primera clase, y yo se lo subí también en la plataforma. Ustedes van a poder ver ahí que habla del control de calidad de ese decreto, pero la norma técnica es lo que la aterriza y hace las exigencias formales de lo que les va a pedir a ustedes en el laboratorio. Y por otra parte, vamos a tener la ISO 17025. Vamos a hacer. La ISO 17025 a nosotros como industria farmacéutica, y lo hablo por experiencia, nos sirve mucho para implementar un sistema de gestión de calidad dentro del laboratorio. Dentro del laboratorio. ¿Por qué? Porque la norma técnica ISO 17025 habla de laboratorios de ensayos y calibración. Cuando habla de laboratorios de ensayo, ISO se refiere a cualquier laboratorio que haga ensayos, análisis de agua, por ejemplo, relaves, y eso es lo que va formalmente a fiscalizar para acreditar el Instituto Nacional de Normalización o bien empresas como 5% de interés, que son acreditadoras para poder demostrar el cumplimiento y que nuestro servicio lo podamos exportar. En este caso, el servicio de análisis, que está acreditado, como les decía en la primera clase, nos abre la puerta de poder ingresar a futuro mercado. ¿Bien? Entonces, la norma técnica 139, perdón, profe, decirle que no todo el tiempo las empresas farmacéuticas tienen los insumos necesarios para contar con un laboratorio de control de calidad en sus propias instalaciones, razón por la cual tercerizan todo el aspecto que tiene que ver con el control analítico de la calidad. Para ello, deben certificar ante la autoridad sanitaria que los laboratorios donde realizan estos controles son aptos. Y entonces se ven empresas como CGS, por colocarlo en contexto en nuestra realidad nacional Chile, laboratorios grandes como CGS que se encargan de hacer el control de calidad a casas farmacéuticas de menor tamaño. ¿Sí? Y hay muchos laboratorios que son solo de análisis de productos farmacéuticos, pero que son externos. No solamente, como dice el profesor, existen los servicios de análisis de control de calidad, sino que también existen servicios de implementación, de calibración, que se dedican netamente a calibrar los instrumentos dentro de los laboratorios de control de calidad, servicios de implementación, servicios de calificación, ya sea de área o de equipos. Y lo que permite eso, cuando uno elige un proveedor, lo primero que debe pensar es en base a qué norma está certificado. Por lo tanto, si uno va a hablar sobre calibración de equipos, lo primero que yo le pediría a una empresa es que tenga ISO 17025, porque habla, es una norma que aplica a laboratorios de ensayo y calibración. O sea, calibraciones de masa, de balanzas, etcétera, ustedes lo hacen con laboratorios que tengan certificada la técnica e implementada a través de ISO 17025. ¿Eso lo reconoce el Instituto de Salud Pública? Sí, lo reconoce. Por lo tanto, ustedes no pueden trabajar en base a laboratorios que no estén certificados. ¿Ya? Vamos a avanzar. La norma técnica, en realidad, vamos avanzando por eso. La norma técnica, en realidad, ahí ustedes pueden ver el alcance, que ya lo hemos discutido, aplica específicamente a la industria farmacéutica. Sin embargo, esta norma, la 139, no involucra los controles de calidad microbiológicos y biotecnológicos de la misma industria farmacéutica. Para eso hay otras normativas. Por ejemplo, microbiología está la norma técnica 180 que aplica a los laboratorios de control de calidad de microbiología a nivel nacional. Por ende, comprenderán que esta norma tiene un carácter más de enfoque físico-químico. ¿Ya? No es específica para laboratorios de microbiología. Vamos avanzando. Avancemos. Acá les voy a mostrar definiciones. Es deber de ustedes, y esto está en la norma que yo les subí, entender las definiciones. Cuando yo hablo de calibración, ¿es lo mismo que una calificación? Cuando yo hablo de un control de calidad, ¿es lo mismo que aseguramiento de calidad? Avancemos, profesor.
por favor. Cuando hablamos de certificado de análisis, que el profesor lo nombró incansablemente la semana pasada, el COA, ¿cómo lo definimos? ¿Es lo mismo que una HLA? Y aquí el concepto es así, la HLA, que es lo que se sabe, lo que es hipertensión arterial. Es lo que la tienen en los huesos. Para nosotros, HTA es hoja de trabajo, es lo que en realidad les entrega a ustedes, el analista, con todos los garabatos, los escritos, ¿verdad?, de desarrollo de la implementación o de qué hacer, que tuvo que hacer para poder entregar un control de calidad. Esa es la HTA, ¿verdad?, un registro que lo vimos que está dentro de las bases de la pirámide documental la clase anterior. Entonces, si yo les pregunto qué es lo que es la HTA, me la vayan a decir. Hipertensión arterial, perfecto, avancemos. Sustancias de referencia, sustancias estándar de referencia primaria. Fíjense, trazabilidad, validaciones, verificaciones, producto farmacéutico. ¿Es lo mismo que un producto terminado? No. Los in vitro médicos con respecto a este tipo de citas. Bien. Sistema de gestión, ¿es lo mismo que control de calidad? Lo vimos en la primera clase. El control de calidad de los años 60 era la primera base, ¿es lo mismo que un sistema de gestión de calidad? ¿Cierto? Bien, vamos a hacer. Entonces, ¿cómo estudiamos la normativa? Y lo que les he dicho siempre, porque las normas son áridas, y cuando uno empieza a leer normas, se va a dar cuenta de que uno se pregunta cómo diablos se implementó esto. Porque todo me dice debe. Entonces, ¿cómo en realidad lo aterrizo para que el día de mañana no haya un fiscalizador y me diga, ok, muéstrame cómo usted implementa o desarrolla su competencia personal que es la competencia técnica? ¿Cómo usted puede demostrar que la comunicación es efectiva dentro del laboratorio y que todos sus empleados están al tanto de la información importante o técnica? Porque si están al tanto pueden cometer un error. Por ejemplo, un fallo en una terapia o algún problema de salud con algún tipo de medicamento. ¿Cómo lo hacen? Cada vez que lean la norma, traten de preguntarse este tipo de situaciones. No la lean, y ese es el primer consejo desde ya, no la lean de forma rápida. Pregúntense, ¿cómo podría hacerse que se implemente? ¿Cómo la pongo en práctica? ¿Ya? Porque eso lo tendría mañana los fiscalizadores, y ojo, no solamente con esta normativa, los que se dediquen al laboratorio clínico, los que se dediquen después, los que trabajen en farmacia. Uno tiene que demostrarle al fiscalizador la implementación. ¿Ya? Entonces, siempre una ayuda para eso es el enfoque a proceso. Y esto ya a esta altura está grabado, ¿verdad?, en su piel. ¿Por qué? Porque las normas se diferencian en puntos normativos. Y esos puntos normativos vamos a ir viendo que después nos podemos empezar a encasillar. Entonces, una forma educacional de poder interiorizar una norma es decir, ok, ¿dónde encasillo, por ejemplo, si me están hablando del personal? No, si me hablan de requisitos de competencia de equipo, punto X, lo vamos a empezar a encasillar. ¿Bien? Esa es una recomendación para estudios de cualquier tipo de norma el día de mañana. Avancemos. La primera parte de esta norma se divide en gestión e infraestructura. Son 9 capítulos formalmente donde parte desde la organización, pasando por el sistema de calidad, habla del control documental, cómo usted controla los documentos. ¿Ustedes han pensado de que la industria farmacéutica tiene que tener un procedimiento para hacer procedimientos? ¿Sabían eso? O sea, tiene que haber un procedimiento que me indique cómo yo hago los procedimientos. Y no me puedo salir de esa forma de trabajo. Lo veo acá. Equipos con procesadores de datos. Personal, instalaciones. Contratos. Avancemos. Esa es la parte 1. Yo les dije anteriormente que esta norma se divide en 4 partes. ¿Ya? Entonces,
En la primera parte son conceptos bastante generales que tiene esta norma, que habla de políticas, habla de contar con personal, habla de que el laboratorio tiene que tener una cierta forma de organización y de definiciones de responsabilidades. ¿Ya? Aquí, formalmente, uno es como estructura después, a nivel documental, lo que se llama el manual de calidad del laboratorio. Y ese manual de calidad es el documento principal de cada laboratorio que ustedes, en toda empresa, tienen que leérselo y hacerlo parte de su día a día. Ustedes tienen que aprenderse ese manual de calidad como Biblia. Y cada empresa, cada institución donde ustedes trabajen, tiene un manual de calidad organizado de cosas. En el caso del laboratorio de farmacéutico. ¿Bien? Vamos a ver. Fíjense, mantener documentación, mantener registro, garantizar la comunicación entre el personal involucrado. Patricio Yunes, ¿se había preguntado alguna vez usted cómo demuestra que la comunicación sea efectiva entre el personal? Dejando por escrito algo, proceso. Bien, usted comunicó, Bien. pero ¿es efectivo? Porque yo podría, usted me lo mandó este correo. Pero yo no me ¿no habían pensado eso? Es tal el nivel de complejidad de cada uno de estos tópicos que en realidad el ISP, un fiscalizador, a usted como jefe le va a decir específicamente cómo usted se asegura de que el personal entiende lo que usted les dio. ¿Cómo? Estoy dando ejemplos. Por ejemplo, con test escritos, por ejemplo, va a salir una idea. Pero no basta solamente con un correo. Usted comunicó, sí, comunicó. Bien. Esa es la décima parte. ¿Qué pasa con el 90%? ¿Cómo usted se aseguró que el personal efectivamente incorporó lo que entendió? Que lo entendió. Interactuando con él, estando, ¿verdad?, en sus labores del día a día, capacitándolo permanentemente, como decía su compañera, ¿verdad? Haciendo pruebas formales de blancos dentro de su análisis. Vamos a hablar del análisis. Que él específicamente nosotros le mostráramos, le pasáramos una muestra como control ciego y que nos indicara el resultado. Literalmente, un integrador. ¿Ven? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros al final del curso. Para asegurarnos de que efectivamente ustedes han aprendido. ¿Sí? De esa forma, uno, como jefatura, como encargado del laboratorio, delega responsabilidad por más que no son vamos avanzando. Entonces, el sistema de gestión de calidad nos indica que tenemos que establecerlo. Yo le hablé ya a la primera clase de lo que es un sistema, los componentes del sistema de gestión de calidad, los fundamentos de un sistema de gestión, que tenemos que mantenerlo en el tiempo, implementar un sistema de gestión. Para que se hagan una idea, con gente capacitada es mínimo 6 meses, mínimo, de ahí hacia arriba. El problema es mantenerlo. Y ahí es donde efectivamente el rol del liderazgo que ejerce la jefatura es de ser fundamental. Porque si no, esta cosa efectivamente después no se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Y cada persona dice un discurso distinto cuando llega la autoridad sanitaria. Y eso no puede pasar. Todos hablamos y tocamos la misma sinfonía. De eso se trata la estandarización a través de nosotros. Entonces, dice, la documentación debe estar comunicada, disponible. Usted la comunicó, tiene que estar disponible en el lugar donde se vaya a utilizar. Si está en el laboratorio y hay un procedimiento, ¿verdad?, que se aplica ahí, debe estar ahí, al alcance del personal. Puede ser digital, sí, ¿no? Pero que sea digital, ahí vamos a estar con otras restricciones que son de resguardo del tipo de la información y que no sea modificable. ¿Ya? Ser entendida, tenemos que asegurar, como decía su compañera, por ejemplo, a través de una evaluación, de que efectivamente el personal la entendió. Y ser increíble. Vamos a avanzar. El punto 2 de la norma habla sobre cómo implementar las estrategias. Yo les hablaba de que la pirámide rodeada, ¿qué es lo que tenía? Visión, misión, ¿verdad? Políticas.
¿Han leído alguna vez políticas? Ustedes entran a un local de comida, por ejemplo, y tiene políticas, que son una declaración de buenas intenciones, no vamos a discutir si se cumplen o no. Pero están las buenas intenciones ahí plasmadas. Queremos ser, ¿verdad?, el mejor local de comida rápida acá de la zona república para satisfacer. Es una declaración hermosa. La política tiene que ser llevada y fiscalizada a través de KPI. ¿Saben lo que son los KPI? Indicadores. Los indicadores son instrumentos formalmente de evaluación, ¿ya?, en los cuales podemos determinar específicamente cumplimiento o no. Por ejemplo, porcentaje de asistencia de los alumnos al laboratorio de control de calidad versus el total de porcentajes en un mes. Ahí tenemos un indicador. Puede ser porcentaje de rechazo de X lote o de X producto durante el año. Otro indicador. Y así. Entonces, todo lo que es política formalmente, más allá de ser una declaración de buenas intenciones, se tiene que aterrizar y se tiene que medir. Si no se mide, para nosotros no existe. ¿Ya? Y eso muchas veces es el problema cuando uno va a fiscalizar, y le toca fiscalizar, que uno va a una persona y le pregunta al jefe cómo lo hace, cuál es la política, la recita perfectamente, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus mediciones, perfecto, y van del operador y le pregunta lo mismo, ¿cuál es la política acá? Yo vengo nomás y algo tengo que pipetear acá estas cosas. ¿Cómo sabe él cómo impacta su trabajo? Y ahí hablamos efectivamente de la formación que ustedes deben hacer hacia su persona. ¿Por qué? Porque si él no está en antecedente de lo que quiere la compañía, y que en este caso son compañías farmacéuticas que juegan, ¿verdad? La idea es tratar de mejorar gente, pacientes. Él, si es analista químico, va a ver lo que él está haciendo como una mezcla de sustancias químicas. No ve el fin. Él no ve el paciente. Él lo que hace es mezclar, pero no ve la importancia de su trabajo. Esa importancia formalmente la realizan. Se ven recursos, hay una estructura, un organigrama, y aquí se establecen las responsabilidades, y ustedes son los que generalmente después de mañana van a estar de cabezas en este tipo de laboratorios, con responsabilidades, con personal a cargo, ¿verdad? Y van a tener que hacer implementar este tipo de normativas. Profesor, vamos a hacer. Manual de calidad. El manual de calidad, para que se hagan una idea, puede ser un documento que es de 50 hasta incluso 100 páginas, dependiendo del tipo de laboratorio que estemos hablando. Y debe contener como mínimo esos componentes que ustedes ven ahí. Estructura de la documentación. El ISB efectivamente pide estos documentos, sí. Y si ustedes ven la estructura de la documentación, aparte, nos va a pedir qué documentos tiene, y uno se los tiene que enviar como anexo al ISB. Todos los procedimientos que usted tenga dentro del laboratorio, el ISB lo sabe. Y usted se los tiene que enviar. Y usted lo tiene que actualizar este manual con cada uno de estos puntos una vez al año. Y enviarlo una vez al año. Eso es requisito. Tiene información sobre la capacitación del personal, cómo va a capacitar a su personal, cómo va a ver la efectividad de esa capacitación, cuáles son los requisitos que usted va a poner efectivamente a las empresas o al ente capacitador. Usted va a contratar esa capacitación con cualquier persona, cualquier empresa, o tiene que tener cierto perfil de capacitador. Eso usted lo define ahí. Por lo tanto, si yo voy a fiscalizar y yo veo que a una persona la capacitaron, ¿quién capacitó? ¿Quién fue el organismo? Contacto con el manual de calidad. Y si ese capacitador, ejemplo, tiene que tener mínimo un diplomado en, qué sé yo, GMP, en buenas prácticas de laboratorio, y el capacitador que lo hizo no lo tiene, usted está vulnerando su profesión. Eso es una tesis. Eso es un desafío. ¿Ya? Entonces, es súper, y por eso les decía, es súper importante que ustedes conozcan desde ya cómo se estructura un manual, y fíjense la cantidad de políticas que hay ahí.
Por lo tanto, fíjense la cantidad de KPI o de indicadores que hay que llevar. Mes a mes. Puede llevar semanal. Créanme, no es difícil. Pero sí uno se acostumbra a hacer como estos operadores de la magia. Uno ve puros gráficos. Inmediatamente uno ve un punto que se desvía y uno sale. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no es un negro. Para ustedes. ¿Ya? Vamos a hacer. Entonces, ¿qué más pide el sistema de gestión de calidad? Debe establecer e implementar lo que les hablaba el profesor Charlie. SOP y PUE. Debe. No les dice se sugiere. Les dice debe. Debe implementar un procedimiento que sea de control de cambio. Es decir, si usted va a modificar un procedimiento, ¿cómo lo va a hacer? No es llegar y cambiarlo. No es pasar de una versión 1 a una versión 2. Tiene que haber un procedimiento documentado que les diga cómo hacerlo. Eso significa el control de cambio. Lo que está acá, muchachos, efectivamente aparecen las normas. Insisto, esto es un resumen. La norma la tienen ustedes para ver. ¿Bien? Calificaciones de equipo. Adquisiciones, calibración de instrumentos. ¿Cómo lo va a calibrar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a exigir masas trazables en NIST, por ejemplo? Primaria, secundaria, USB. Usted lo define en su laboratorio. Pero esa definición pasa por un tema de electricidad. ¿Ya? Avancemos. ¿Qué más pide? Muestreo. Punto 12. Solamente me voy a detener ahí. Muestreo. Algo que nos creo que es bien taller. Por eso vamos a ver el muestreo dentro de este tema estadístico. Para que ustedes sepan ubicarse en esa norma. ¿Ya? No es porque queramos complicar la vida. ¿Por qué? Porque esta norma de buenas prácticas de laboratorio hay un punto específico que es de muestreo. Y como les decía, debe implementar un procedimiento de muestreo. Usted en ese procedimiento debe decir cómo lo va a hacer, el muestreo. Ahora, usted puede tener soluciones líquidas, colirio, sólido. Claramente el muestreo no es igual para todo este tipo de formulación. Lo definen ahí. ¿Se dan cuenta de lo que sale desde un manual de calidad? O sea, lo que les quiero decir es que uno, formalmente, cuando va a la industria, yo veo un producto con un lote, y después de que terminemos la revisión de la norma, veo solamente el lote y se abre un paraguas de preguntas al fiscalizador. ¿Quién va a ser un punto normativa? Nada más. Porque desde ese lote le voy a ir quién participó en la producción, qué persona, quién participó en la aseguramiento de calidad, qué priorización en cada uno de los procesos, y ahí me voy por el lado de capacitación. Si todos esos personajes que participaron en toda esta cadena productiva con este flujo de procesos tenían las capacitaciones correspondientes para participar en cada una de las subetapas. ¿Se dan cuenta de la complejidad de esto? Y por eso me invito a leer la norma desde ese punto de vista. No es llegar y leer la organización. ¿Bien? Hay un procedimiento que se utiliza con frecuencia en la industria farmacéutica, que es la de recolección o muestreo de algo que se conoce como contramuestra. Y la contramuestra son secciones de un lote productivo que ya ha sido analizado y que está dentro de las especificaciones técnicas requeridas por la autoridad sanitaria para la comparación de resultados con, puede ser desviación del procedimiento, puede ser capacitación personal, puede ser calibración de un equipo. Estas contramuestras siempre son de utilidad, puesto que son tomados como un valor real. Es decir, es lo que se reconocería luego como un gold standard. Y este tipo de muestreo también tiene un procedimiento que debe estar declarado un SOP. Esa identificación de ese lote que yo les comentaba anteriormente me da incluso para preguntarle lo que es. ¿Tiene validado los métodos analíticos? Vamos al procedimiento de validación y ahí nos vamos a buscar maestros de validación que no lo hemos visto. Cómo usted valida y después cómo valida específicamente esa técnica. Y nos vamos a, ¿y quién la validó? Y si la persona que la validó tenía las competencias para validar. Y así nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos vamos preguntando acá. Así son las fiscalizaciones del instituto, chicos. Limpieza. Estaba levantada el área cuando usted hizo este producto, pasa en los registros de limpieza. ¿Cómo limpia?
¿Válido la limpieza? ¿Usted se aseguró que efectivamente, no sé, el producto que pasó por esta tabletadora antes de que usted el producto que yo estoy fiscalizando no pudiera haber contaminación cruzada? Muéstrame la variación de esa limpieza. Y muéstrame la limpieza. Es un proceso complejo porque por lo general las limpiezas están asociadas a procesos analíticos también. Por ejemplo, uno puede tener un tipo de producto en una tolva de mezclado que luego ese principio activo no va a ser compatible con el siguiente lote productivo que va a ser realizado en ese mismo equipo. Y bajo ese concepto, el equipo debe ser lavado. Entonces, existen dos posibilidades. Una, que haya restos excipientes o principios activos de lotes anteriores, en cuyo caso deben ser analizados que no haya trazas de ellos. Pero otra, y no menos importante, es que el producto con el que fue lavado, por lo general el taurosulfato de sodio o cloruro de acetilpiridinio, es para también desinfectar, dejan trazas. Y nadie querría que un medicamento tenga trazas de cloruro de acetilpiridinio, porque imagínense, vamos a tener intoxicación. Entonces también se hace un procedimiento que por lo general ambos son espectrofotométricos debido a su rapidez. Se hacen análisis de trazas para ver si es que hay alguno de estos componentes. Técnicas como HPLC, sirve masa a masa para determinar metales pesados, son ejemplos concretos de las cosas que son hacen esta mujer para demostrar este tipo de contenido. Entonces, cuando ustedes ven la norma y le dicen, el sistema de calidad le dice que tengo que mantener preventiva verificación de los instrumentos, o sea, el auditor me va a preguntar cómo yo hago la administración periódica. Ese equipo, ese HPLC, tiene una ficha de equipo, está ingresado dentro del plan de mantención anual del equipamiento del laboratorio. ¿Quién me hizo el último plan? Se cambió la lámpara UV, está al día, y empezamos. Y si no está al día y usted arrojó con un equipo que no tenía mantención al día, imagínense lo que empieza. Se empieza a poner peor, un poco más negra la auditoría. ¿Ya? Entonces, como les digo, cuando uno lee la norma, mi invitación es que vean las complicaciones ilegales inmediatamente que esto podría tener. Limpieza en un laboratorio de preparación inyectable. Además está decir, si usted está preparando en un laboratorio clase A, OMS, o ISO clase 5, donde usted restringe el tamaño particulado de 5 de 0.05 micras, ¿verdad? Y no se hizo la limpieza antes de la segunda producción, ¿viste que luego? Entonces ahí tiene aseguramiento de calidad, tiene que estar encargado de que se hagan todas estas cositas antes. Así sería una norma, muchachos, ¿ya? Piensen siempre en la implicancia de qué pasaría si esto no se hace. Vamos avanzando. Control de documentos, ya vimos esto. En realidad los procedimientos se tienen que controlar, se tienen que registrar. Hay una lista maestra de procedimientos dentro de cada uno de los laboratorios, ya sea de control de calidad, de producción. Hay un sistema de cómo usted cambia. Hay un sistema de cómo los aprueba, quién los inicia, quién los revisa y quién finalmente aprueba la implementación de ese procedimiento. ¿Ya? Obviamente acá no, esto no va dirigido a personas, sino que va dirigido a cargos. ¿Ya? O sea, las personas pueden cambiar los cargos dentro de la institución o dentro del laboratorio. Por lo tanto, la idea es que esto se norme a raíz, pero como génesis en el control de documentos, que vimos inicialmente como procedimiento madre, que generalmente en todo laboratorio el procedimiento número 1. ¿Cómo vamos a normar la documentación dentro de nuestro laboratorio? ¿Bien? Y tiene que haber un registro firmado ante cualquier caso. Avancemos. Identificación. Documentos obsoletos. Sacarlos del área. Personal debe ser capacitado en los procedimientos. Revisado. Disponible. Conservarse por 5 años, por ley, actualizado y obviamente cuando usted cambia de versión, usted al cambiar de versión y pasar a una versión superior, usted tiene que decir por qué lo cambia. Y generalmente hay un apartado dentro del control documental que dice modificaciones. Entonces usted para pasar de la versión 4 a la 5, usted en la 5 deja escrito qué fue lo que modificó y qué cambió desde la versión 4. A lo mejor no cambió nada, a lo mejor era igual.
y por eso hubo la necesidad de cambiar este procedimiento. A lo mejor se actualizó una norma, a lo mejor cambió el control, el analítico en farmacopea. Eso lo define usted. A lo mejor cambiamos proveedores, pero tiene que estar escrito cuál es la modificación por la cual usted hace ese cambio. ¿Sí? Ahora sí, dígame. ¿Y ahí igual influye cuando yo compro el tomate? ¿En qué sentido influye? Cuando usted compra equipo, compra materia prima, lo que sea, eso pasa a formar parte del sistema de gestión de calidad del laboratorio. Por lo tanto, usted, al realizar un equipo, caso puntual que estoy utilizando acá, usted levanta una ficha, ¿verdad? Y las primeras actividades que uno le hace a un equipo, dada la relevancia, son el Q, el Q y el PQ. Calificación de instalación, calificación de operación y calificación de desempeño. Probablemente lo han escuchado esas siglas, probablemente no, pero después las vamos a ver más adelante. Después recién usted calibra. Mucha gente, ya hay laboratorios que trabajan diferente a nosotros, laboratorios químicos, que ellos dicen nosotros que esté calibrado el equipo para nosotros nos sirve. La norma farmacéutica, muchachos, no es así. Ustedes están y van a trabajar con una norma que es complicadísima, donde ustedes, la calibración es lo que viene después de la calificación. Si un instrumento no está calificado, ustedes no pueden calibrar. Y por ende, si un instrumento no está calificado ni está calibrado, ni pensar en someterlo a procesos productivos de análisis. Porque si no, después viene el fiscalizador y tenemos que estar dando explicaciones que son inexplicables. ¿Por qué? Porque la norma le dice a usted debe. No le dice debe. ¿Sí? Y desde el punto de vista del control de la calidad, a ese procedimiento en particular se le conoce como transferencia tecnológica. Entonces, una vez que tiene todo eso que el profesor acaba de decir, todas esas calificaciones, que se comienza como con un proceso productivo, los primeros lotes son llevados a estabilidad y son evaluados. Si los lotes de estabilidad aprueban, ya pueden pasar a lotes productivos. Entonces, ¿cuánto pasa? Un control de estabilidad acelerado dura lo mínimo 6 meses. Antes de eso, ese equipo no puede ser parte de ningún lote productivo que se comercialice. Entonces, todo eso se le conoce como cambio en procedimiento por transferencia tecnológica. Bien, registro. La base de la pirámide de gusto, ¿verdad? Tiene que estar identificado, numerado, es decir, codificado. Cómo se recupera, cómo se almacena. Si es en papel, si es digital, todo eso debe estar formalmente estipulado. Si usted no lo estipula, en realidad para el ISP no existe. ¿Ya? Ojo con eso. Avancemos. Obviamente, lo que es registro, les dije yo que es el dato primario, lo que el analista, lo que usted, ¿verdad? En los informes, lo que hacemos dentro del laboratorio, llenamos. Antes se le conocía como el cuaderno del analista. Hoy en día no. Hoy en día está todo codificado, no puede cada persona tener su cuadernito. ¿Ya? Hoy en día tiene que haber, eso tiene que tener un código. ¿Ya? Tiene que ser ese cuaderno, si el analista tiene un cuaderno, ese cuaderno es parte del sistema de gestión del laboratorio. No puede ser propio del analista, porque si no, eso no se hizo. ¿Ya? Tiene que tener los cálculos, registros, datos y resultados, registros de calidad, deben ser guardadas, deben ser legibles, exactos, completos, consistentes, claros, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante de acá, muchachos, como todo control documental, y de aquí para adelante, para que nos empiecen a asumir, en los laboratorios no se usa corrector. Y estamos en un laboratorio de control de calidad, esta asignatura es de control de calidad. El corrector, muchachos, de aquí para adelante, para ustedes no existe en el laboratorio. ¿Por qué? Díganme, ayúdenme. ¿Por qué piensan que el corrector no existe? ¿O no se aplica? Perdón. ¿Usted dijo? Bien. ¿Alguien más?
Bien, sí. Exacto. Generalmente, si usted aplica corrector dentro de las planillas, entonces, ¿qué les quiero decir para que nos vayamos acostumbrando? En los informes del laboratorio, ¿cómo se corrige? Porque todos tenemos derecho a equivocar. Uno tacha formalmente el error. Pero el tachar no significa con el mismo lápiz que no se note. Se tiene que notar. Yo pongo una raya encima de lo que quiero borrar, pongo mis iniciales, pongo la fecha formalmente, lo cual yo tacho, ¿ya? Y en el día de mañana, si ustedes hacen eso, esa modificación o corrección que ustedes están haciendo tiene que ser autorizada por la jefatura directa que ustedes tengan, o en el caso en que ustedes estén encargados, o en el caso en que ustedes sean la jefe o jefe del laboratorio, ustedes dan aprobación a esa realización. ¿Sí? Jamás el corrector. Y de aquí para adelante, y por eso estábamos esperando esta clase, como estamos viendo con todos los documentos, no se usa corrector en los informes de entrega de laboratorio. Si hay error, se deja el error y se justifica, ¿verdad?, con iniciales y se hace la corrección. Esa es la forma de trabajar en cualquier tipo de laboratorio. ¿Bien? El lápiz mina ni hablar. Ni el lápiz mina ni hablar. Ojo. No se usa lápiz. Es lápiz indeleble. Así que acostumbrémonos, ustedes ya son casi profesionales, acostumbrémonos a trabajar de esa forma. ¿Bien? No sé hacer ninguno. Equipos, procesadores de datos. La norma dice que tienen que un programa informático que contemple la validación, procedimientos que protejan la integridad del dato. ¿A qué se refiere con integridad del dato? Que un dato sea íntegro. Porque voy a leer la norma. Si no, ya tiene que tener integridad del dato. ¿Listo? ¿Sí lo que dice? La integridad del dato. Y aparte tiene que haber procedimientos que protejan la integridad de ese dato. O sea, si trabajamos en planillas Excel, haciendo cálculos, ¿verdad? El día de mañana ustedes van a tener que proteger esas planillas Excel, proteger esas celdas, proteger las fórmulas que arrojen un resultado. Y además, esas planillas Excel se tienen que validar. Usted no puede usar el Excel así. Si usted hace trabajo formal en Excel dentro del laboratorio, usted tiene que tener demostrado para ese producto, para ese análisis, por lo menos en triplicado el desarrollo manual, si ese laboratorio es pobre y no tiene un sistema, ¿verdad?, de software, que hay software específicamente que son para laboratorios, pero existen software que no tienen tantos recursos y que sí ocupan Excel. Pero usted tiene que hacer todos esos desarrollos, a lo menos en triplicado y demostración manual, para validar los cálculos de esa planilla. ¿Sabían eso? Y eso se pide. Y aparte esa planilla tiene que estar bloqueada. O sea, la persona analista que va a ingresar los datos y que ocupe esa planilla solamente puede tener acceso a ciertas celdas de esa planilla. Y la persona responsable del laboratorio es el único que tiene acceso, o bien el jefe de aseguramiento de la calidad, para hacer cambios. ¿Bien? Es así de complejo. Por eso, insisto, soy reiterativo. Cuando vean la norma, piensen inmediatamente qué pasaría si yo no hiciera esto. Esa es la forma correcta de leerla. Si tienen dudas, para el profesor Alejandro, soy yo para que ustedes nos puedan preguntar. ¿Ya? Leer esto al pie de la letra es una locura, o sea, no da para una clase. Pero cuando ustedes lo lean, específicamente, enfóquense en eso. ¿Cómo demostraría esto? ¿Cómo pruebo esto? ¿Cómo pruebo esto otro? ¿Qué pasaría si no se hace? Equipos estén bien mantenidos en funcionamiento. Ustedes tienen que demostrar eso. Con un plan de partición, calibración anual. Ejemplo, establezca un procedimiento para controlar los cambios, ya lo habíamos dicho, y se realicen copias de seguridad para proteger los datos. Copias de seguridad. Imagínense si es en papel. Tengo que sacarle fotocopia del papel inicial y mantenerlo al otro lado. Y si son digitales, ¿dónde o qué discos duros externos hay empresas que contratan servidores en donde recuerdan su información?
a menos que tengan un sistema informático dentro, ¿verdad? Y tienen estatus, etcétera, que tienen que ser invulnerables, y para eso también hay ISO de seguridad de sistemas de la información que tienen que cumplir. Por lo tanto, si yo voy a fiscalizar esto, ese punto que está ahí, yo lo que me diría sería que donde yo resguardo cumpla la ISO correspondiente en lo que es sistemas de seguridad de la información. Bien, vamos a ver. Personal. Debe existir descripción del cargo. O sea, usted cuando lo contratan, usted primero va a ir y va a decir qué es lo que voy a hacer. Detallado. Todas sus funciones tienen que estar listadas. ¿Por qué? Porque después usted se puede ver en un problema y resulta que no era competencia suya. Ah, pero a ti se te enseñó, etcétera, pero no me actualizaron la matriz de competencia dependiendo de mi función. Y ahí vemos los temas legales. Por eso les indico esto. Procedimientos de entrenamiento. ¿Se les capacitó? ¿Se les capacita permanentemente o solamente se les capacitó cuando llegaron a la empresa? Porque esa es una brecha. Muchas veces hay gente que ve la capacitación como una pérdida de tiempo porque la persona no está produciendo. Es la verdad. Pero la capacitación son exigencias y es una ganancia. Después el día de mañana no tenemos pérdida, ¿verdad?, de recursos, no tenemos pérdida de otros porque tenemos y contamos con personal capacitado. Información disponible con respecto al personal. Competencia, comprometido, capacitado, etc. Avancemos. El personal necesario, y aquí la norma lo dice, que tiene que tener un gerente técnico, jefe de laboratorio o superior, analista y personal de apoyo. Cuatro funciones, no más. Usted distribuye. Ahora, el gerente técnico, si ustedes se cuelgan del decreto supremo número 3, es jefe de control de calidad, ocupado por ¿qué profesión? Químico farmacéutico, y así no va. Porque esta norma, ¿verdad?, nace del decreto supremo número 3. El decreto supremo número 3 es nuestro paraguas, la ley. Y de ahí viene la norma técnica. Esa es la forma de poder mentalmente, ¿cómo se podría decir?, encajar o ordenar las normas. ¿Ya? Siempre deben el decreto abajo de las normas técnicas. ¿Ya? Avancemos. Se abren las posibilidades ahora simplemente para los analistas ingenieros en alimentos. Fíjense, instalaciones. Debe disponer de instalaciones separadas para recepción de las muestras, una instalación, una zona para recibir. Preparación de las muestras de ensayo, para ensayos que exigen condiciones especiales, para instrumentos o balanza, o sea, donde están los equipos no pueden estar formalmente donde usted hace los ensayos de mezclar o preparación de soluciones químicas. Esto está normado. ¿Qué quiero decirles con esto de UPT? Aquí está normado cómo usted organiza un laboratorio. Separaciones físicas de cómo se organiza. Bodega para reactivo, bodega de muestras de retención. Cuando va el fiscalizador, y su nombre, y Antonia, la jefa del laboratorio, yo voy a ir con el layout. ¿Sabe lo que es el layout? Es un plano de la instalación que está autorizada por el ICP o que vamos a autorizar. Antonia la contrató un futuro laboratorio, entonces ella está diseñando la instalación. Y al diseñar la instalación, el fiscalizador acá en inglés va a ir y va a decir, ¿tiene plan, etcétera? ¿Dónde está la recepción de muestras? Y después le vamos a hacer un segundo clic a eso que me diga cómo usted recepciona la muestra. Pero primero que voy a ver es dónde está. Instalación de preparación de muestras de ensayo, muestra. Y así. Y después de eso vemos los flujos de proceso que Antonia tenga definido y donde existen cruces y donde hay puntos críticos dentro de esos cruces que puedan originar errores. Y ahí es donde le digo a Antonia que tiene muchos cruces, que tiene un análisis de riesgo como diseño esto, ¿me lo podemos ver? Y así vamos. Son herramientas que vamos a ver después dentro del curso, pero para que ustedes desde ya empiecen a conocer. No va a faltar acá, muchachos, dentro de ustedes, que algunos de ustedes les toque diseñar instalaciones. Yo tuve la oportunidad de hacerlo, varias instalaciones. Y efectivamente, si usted no se sabe las normas, o no sabe lo que piden, esa visita es pérdida de tiempo para usted, para el ICP, y eso es plata, eso es recursos. No es no pasamos la mayoría, sino que es no podemos funcionar. ¿Ya?
Entonces, por eso les digo, estas normas son sus principales acá. Vamos a avanzar. Entonces, fíjense, diseño. Lo primero que vamos a hablar es de tiempo. Construye, ubica, calibra, califica, verifica y mantiene a lo largo del tiempo. Esa sería como la forma en que usted opera dentro de la obra. Avancemos. Una pequeña observación. Suele malinterpretarse o cambiarse el uso de la palabra verificación con el uso del calibrado. El calibrado lo hace por lo general personal técnico capacitado para tal. Les voy a colocar un ejemplo. El espectrofotómetro es un instrumento complejo que cuenta con una serie de lentes ópticos dentro que deben estar a una angulación por la cual pasa un haz de luz que proviene de una lámpara tal. Esa angulación es probada y certificada por un equipo de metrología y quien hace la calibración es un personal capacitado. Sin embargo, el analista en laboratorio mensualmente debe realizar la lectura de soluciones de dicromato de potasio y de sulfato de cobre, verificando que la absorbancia que arrojan estas soluciones sean las que están descritas en la farmacopea. Y a ese proceso se le llama verificación. La calibración del equipo es otra cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, sumergimos en un pHímetro en soluciones de pH conocido como patrones, como estándar, eso es una verificación. Calibrado sería abrir el instrumento y ver que todo su sistema eléctrico esté funcionando y generando el voltaje necesario para emitir un resultado de pH verdadero, verídico. Entonces, son dos cosas muy distintas para que ustedes, cuando vayan al laboratorio, lo tomen en consideración. Esas definiciones están dentro de las normas de buenas prácticas de laboratorio. Un ejemplo aún mucho más simple de lo que dijo el profesor Alejandro sería una micropipeta. ¿Cuál sería la diferencia entre verificar y calibrar la micropipeta? La verificación, y eso se hace en los laboratorios, cada analista formalmente, o usted si hace la función de analista, tiene que medir, ¿verdad? Y contrasta en una balanza formalmente los volúmenes que usted vaya a utilizar. Pero la calibración, ya como dice el profesor, es abrirla y ajustar la micropipeta de acuerdo a un valor de referencia que usted tenga. ¿Sí? Ahí es un ejemplo mucho más sencillo. Entonces, por esa razón, el lenguaje es diferencial. No es único. Contrato. Contratos. Contrato, es como más administrativo. Imagínense. Contratos para nosotros, farmacéuticos, que vamos a estar metidos dentro del laboratorio. Contrato. Tienen que haber definidas las responsabilidades de ambas partes. Ejemplo, resulta que somos un laboratorio de manufactura, tengo un laboratorio de control de calidad que es físico-químico, como la norma 139, pero no tengo un laboratorio para hacer los análisis microbiológicos. Entonces lo que yo hago es envío mis muestras a un laboratorio que cumpla la norma técnica 180, que está autorizado por ellos. Y ahí se genera un contrato, un acuerdo de partes de ambos laboratorios que indica estas cosas, las responsabilidades legales y administrativas dentro de este grupo. ¿Qué pasa formalmente si ese laboratorio hace mal el análisis? ¿Qué tiene la misma? Si se muere un paciente. Buena pregunta. ¿Usted lo mandó a analizar? Sí, usted lo mandó a analizar. Pero usted se aseguró formalmente que cumplirá la norma 180. Usted fue a fiscalizarlo, porque si yo envío mi producto a un laboratorio, yo voy a ir a fiscalizar ese laboratorio, que cumpla lo que yo quiero que cumpla. Las responsabilidades legales, acá, este contrato no va desde el punto de vista administrativo, va desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Esa es la diferencia. Los ingenieros comerciales ven la parte de los costos y se arreglan entre ellos cuánto sale el servicio, etc. Pero ustedes se preocupan formalmente de lo técnico. ¿Qué es lo que le van a pedir? ¿Qué es lo que le van a exigir? Van a definir las responsabilidades, etc. Por ejemplo, cuando hay problemas con la microbiología, 100% responsabilidad de los farmacéuticos. Claro, de la
jefatura formal del que tiene el registro sanitario. Por ejemplo, siempre, aunque él mande a hacer subcontrataciones, la responsabilidad siempre es de la persona por ley que tiene asociado el registro. ¿Ya? No implica que a ese laboratorio no le lleguen sanciones, le van a llegar sanciones igual, pero usted igual se va a meter en un problema, porque usted tiene que asegurarse en base a auditorías de tercera parte que se llaman. Las auditorías de primera parte son las que hace el propio laboratorio. De tercera parte usted va a fiscalizar a ese prestador de sus servicios, y lo otro que llamamos son las fiscalizaciones del ICE. Entonces, desde ese punto de vista, sí, usted también tiene sanción. Yo era director técnico, yo soy director técnico de 2 laboratorios, y las sanciones son para mí si yo efectivamente no iba y corroboraba de cómo me hacían ese análisis. Y por eso uno ya después se transforma un poco paranoico cuando trabaja en esto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tiene que uno estar pendiente de esto, porque las responsabilidades legales, chicos, son para nosotros. Entonces, el equipo de trabajo de ustedes es clave. El formar ese equipo de trabajo es clave. Ustedes, probablemente, lo que van a hacer es enviar, ¿verdad?, su equipo de trabajo de auditores a que revisen el laboratorio desde la entrada a la salida. Y eso se denomina en la jerga común, ellos dicen que nos gusta el lenguaje en inglés, pero se denomina compliance. Antes de hacer un contrato, uno hace un compliance con el laboratorio que va a prestar el servicio. ¿Sí? Además, que los compliance se inician desde la selección para la contratación, que tiene que ser con ley de transparencia. Por ejemplo, un supuesto ejemplo. En el caso de los estamentos públicos. Además, exacto. Entonces, por ejemplo, farmacias Salcoplan no va a elegir un proveedor, y ese proveedor va a ser obligatoriamente Laboratorios Cencosud, porque sabemos que ahí podría haber conflictos de interés. En realidad, siempre se hace una licitación, y esa licitación tiene que estar documentada y se presenta. Sí, parte de lo que estás diciendo. Con la tableta anticonceptiva pasó algo muy sencillo. Es 1 o 2 días de principio activo y 29 de placebo. La mala ubicación en la brinqueadora generó esa clase de conflicto que hemos visto tanto, que ha sido tan difundido. Simplemente la posición en el líquido, y por ende más recubrimiento y todo eso. No hubo un correcto control de proceso. Entonces, de esta forma abordamos, muchachos, los contratos con este tipo de análisis. ¿Sí? Bien, entonces, avancemos sobre esto. Avancemos. Si estructuramos la norma, lo que hemos visto ahora, uno podría, así, podría encajar los puntos más y menos de esa forma. En metodología podríamos encontrar la organización, la gestión, el sistema de calidad, el control de documentos, los registros y los contratos. ¿Sí? Lo pueden ver en el PPT que les compartí, ¿verdad? Una de ellas. Y medio ambiente, tenemos las instalaciones, equipos de procesadores de datos, instrumentos, etcétera, y el personal arriba. Es una forma más didáctica de estudiarse la norma. ¿Bien? Claramente tenemos, dentro del flujo de proceso, tenemos que complementar esas cosas con el punto normativo. Entonces, desde ahí uno dice, ok, necesito tales acápites, o me falta tal acápite que no estoy abordando de este lado. ¿Bien? Es una forma para que la tengan. Pueden haber otras, sí, va a servir. Por eso se las dejo para que, como recomendación. No es un debe, ¿ah? Esto es una recomendación para que la puedan escuchar. Punto 4. Materiales, equipos, instrumentos. Fíjense, habla de reactivos. El profesor habló de sustancias y materiales de referencia. Aquí ya nos empezamos a ver un problema de calibración, variaciones, verificaciones, y aquí es donde los fiscalizadores pasan. Esta parte es donde empiezan a gozar. Porque aquí se evalúan las competencias no solamente administrativas del papel de sufrimiento, sino que cómo se lo hace. Cálculos, análisis de incertidumbre, estadística social, como ustedes muestran las variaciones. ¿Ya? Y la trazabilidad, preguntas que han salido desde el inicio del curso y que hemos dado respuesta, y ahora la vamos a ver cómo lo definen ahora.
Desde ese punto de vista, los reactivos, fíjense, son sustancias químicas físicas, sale la definición, deben ser comprados a proveedores reconocidos y calificados. La reparación de las soluciones de los reactivos es responsabilidad de la almacén. Cuando ustedes ven una solución en un laboratorio, sale la firma en la etiqueta, en el registro de quién la preparó, cuál es la fecha de vencimiento, cuándo la hizo, qué lote de reactivo ocupó. ¿Por qué? Porque todos estos participan en el análisis de calidad del producto que usted va a llegar al mercado. Bien, farmacopeas. ¿Qué farmacopea utilizó para esta preparación? Etcétera. A ver. Etiquetas, lo comentaba. ¿Qué es lo que debe tener? Fíjense, contenido, fabricante, fecha, condiciones de almacenamiento, fecha de vencimiento, reanálisis. No me deja ir si alcanza a pasar. Vencimiento. ¿Cómo coloco? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo apruebo el vencimiento de una solución de hidróxido de sodio? ¿Cómo lo pruebo? Por eso me puse a leer la norma. Fíjense, una infusión de ácido clorhídrico. ¿Cómo le doy vencimiento a eso? ¿Cómo pruebo que está dentro del periodo de vencimiento? ¿Qué es lo que haría usted? Ideas. ¿Cómo? Bien. Bien, en condiciones controladas. Bien, por distintas técnicas analíticas, ¿verdad? Podríamos hacer ese tipo de pruebas. Por lo tanto, si yo llego a fiscalizarla, que usted me dice que el estudio de estabilidad es en condiciones de refrigeración, y yo veo que ese HCl está afuera del refrigerador, ¿qué pasa ahí? Pasa. Y por eso el lugar de almacenamiento, ¿dónde se tiene que guardar? Y pasa, muchachos, pasa que los analistas, el personal, la rutina, hace que efectivamente olvidemos esto, que ustedes, como encargados del laboratorio, como futuras jefaturas del laboratorio, ustedes no pueden hacer lujo de olvidar. Y es ahí en donde esa capacitación es permanente al personal. Y es ahí donde sus ojos, ustedes se paran del escritorio y tienen que estar mirando in situ en los laboratorios permanentemente. ¿Ya? No tienen que aburguesarse sentados en una silla. Eso es uno de los rasgos que tiene nuestra profesión, que muchas veces nos pueden encontrar. Ojo con eso. Los mejores farmacéuticos que yo he conocido no son los que están en la silla, están en terreno, meten las manos, se ensucian con los equipos, con grasa. Esos conocen los procesos. De verdad, créanme que es así. Porque si no, si ustedes no saben en sí lo que pasa en el proceso, lo tienen como tener. ¿Sí? Bien, avancemos. El profesor habló en la primera clase de introducción de agua. La norma BPL, la 139, hace una cátedra separada al agua. Fíjense. Vamos a tener una clase sobre producción y calificación de agua. ¿Ya? Pero el agua es lo más relevante dentro del mundo. Y es acá en donde se generan estos problemas de biofilm, de contaminación microbiana, etcétera, etcétera. La famosa burkholderia que se conocía, agua. Entonces dice, tomar precauciones para evitar que el agua se contamine. Fíjese que no le da nota, dice tomar precauciones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué acciones? ¿Cómo verifica? ¿Cómo controla? ¿Qué reactivos utiliza para eso? ¿Dónde mandan a analizar el agua? ¿Está acreditado ese laboratorio? Ah, acá mismo. Ok. Veamos si cumple la técnica 180. Así. Y eso lo sabe solamente de una línea que dice que debe tomar precauciones para evitar que la ¿bien? Avancemos. Perdón. Almacenamiento de los reactivos. Según condiciones de temperatura, su compañera acá daba una idea, y utilizar el sistema FIFO-FEFO. ¿Saben qué es lo que es eso? Algunos sí. El que sepa me puede ayudar. FIFO. First in, first out. Es decir, lo primero que ingresó como materia prima es lo primero que tiene que salir, es decir, lo primero que se ocupa.
dentro de la industria. Obvio, por vencimiento. Y fecha. Esa es, creo que, de expiración. Lo primero que vence es lo primero que sale. Por lo tanto, usted ordena su bodega de reactivos en el laboratorio de esta forma. FIFO o FEFO. Entonces, llegamos a un orden tal dentro del laboratorio que nosotros tenemos controlado específicamente qué es lo que primero que entró o qué es lo que primero que vence. Y más de alguno el día de mañana va a ordenar su alacena, ¿verdad?, de alimentos de esta forma. El día de mañana. Empezamos a hacer un poco cuadrado. Cuando entra un yogur, entramos con el yogur, ustedes qué es lo que hacen en el refrigerador. Lo dejan adelante o lo ponen acá. El que ya tenía. Lo dejan adelante. O lo sacan. ¿Qué es lo que hacen con ese yogur? A ver, lo dejan adelante. Y terminan comiéndose el vencido después, ¿verdad? Y que va ahí al fondo. Y bueno, FIFO y FEFO. Eso los puede ayudar para eso. ¿Bien? Ya. Por favor, decirle que el sistema de control de hisopado de los puntos de toma de agua calidad farmacéutica es muy bueno, es necesario. Muy bien, el profesor que justamente tocó este archivo. Ahí tenemos los buffers de verificación. Sustancias de referencia, y son aquellas de la pureza comprobada, adecuada para el uso necesario para identificar pureza, titular, calidad, verificar. El Instituto de Salud Pública, o sea, no nuestra legislación, dijimos desde las primeras clases de que el decreto número 3 permite el uso de varias farmacopeas, me imagino que ya se lo empezaron a ver, e indica que farmacopeas están autorizadas a nivel nacional. ¿Sí? Si usted hace un análisis y ocupa la farmacopea de los Estados Unidos, el estándar que usted va a comprar tiene que ser a la USP. No puede ser un estándar diferente, porque la farmacopea indica dentro de uno de sus capítulos de verificación y de estándares de que ella asegura la validez de los resultados si usted ocupa el estándar USP. Sí, uno puede decir esto es negocio, etcétera, sí, pero lo tenemos que acoger a la ley. Mientras eso no cambie, bien, hay gente que discute, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Pero si usted elige adoptar farmacopea para hacer un control de calidad, usted debe comprar el estándar de farmacopea. Porque si no, después el fiscalizador va, usted que haya comprado un estándar primario, en otro lugar, no es para. Por eso la lectura de farmacopea es clave cuando usted vaya a trabajar esto. Y esto la norma está dando los conceptos generales, pero uno de farmacopea tiene un capítulo dedicado a lo que son estándares y cómo usted trabaja estándar. Y usted como jefe de control de calidad después tiene que, porque lo que más goza un fiscalizador es en estos temas. Porque con el estándar vemos lo que son validaciones, calificaciones, calibraciones, etc. ¿Qué incerteza le está dando a su resultado? ¿Sí? Bien. En realidad también saber que no es que se están comprando en cada análisis los estándares farmacopeicos, son muy costosos, sino que se estandariza una materia prima de calidad certificada contra un estándar primario farmacopeico y eso ya le da validez a ese otro patrón que es reconocido como patrón secundario. Y a raíz de ahí el otro crece. Se puede usar ese otro como estándar secundario, pero tiene que ser validado contra ese estándar primario. Lo que dice el profesor es cierto y lo habría que lo último que era es muy importante. Si usted hace un estándar in house a partir de un estándar primario, usted tiene que comprobar que efectivamente ese estándar tiene las mismas características del estándar farmacopeico. Ejemplo, si el estándar de farmacopea indica que tenemos menos de 3 partes por billón de ciertos metales, usted si prepara ese estándar tiene que mandarle a hacer un análisis de absorción atómica o ICP masa comprobado y ver efectivamente cuánto va a durar, porque el estándar de farmacopea viene probado y le indica la fecha de nacimiento. Y usted al preparar un estándar secundario usted no sabe qué fecha de nacimiento llevada, o lo prepara o lo usa.
puede ser una alternativa mínima, pero no serviría entonces la finalidad de ahorrar presupuesto. Y si bueno, usted hace un estudio de estabilidad, pero para el Estado. ¿Bien? Reanálisis. Resultado de análisis tiene que quedar registrado. Si no cumple, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si hay un desvío que se levanta, lo hemos visto ya, ¿cómo se llama esa sigla? ¿Cómo se llama esa sigla? Un resultado de fuera de especificación. OOS. OOS. Se levanta un nuevo con un OOS, ¿verdad? Para efectivamente poder corroborar los estados de funcionamiento de este tipo de materiales. Avancemos. Dentro de lo otro que también tenemos que ver es calibración y verificación del desempeño de los equipos. Hablaba acá su compañera, ¿qué hacemos cuando compramos un equipo? Bueno, tenemos que hacer una ficha y se hace un seguimiento histórico, se hacen bitácoras de funcionamiento de los equipos, cuando se calibra, y todo eso es el plan de mantención en una carta GAN a lo largo del tiempo y en los cuales usted tiene que tener definido cuándo le hace mantención a sus equipos. ¿Ya? Ahí les estoy dando tips de usted cómo demuestra, por ejemplo, ese tipo de solicitud que está haciendo la norma. ¿Bien? Deben establecer procedimientos específicos para la medición, cómo se califica, este es un tema que aparte, más denso, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué personal está autorizado a manipular el equipo? No todos. El que esté autorizado debe tener la formación, el sistema de cálculo HPLC debe tener las capacitaciones formales para manipular ese HPLC. Debe mantener registros e información. Trazabilidad. Ahí está la definición formal de cada norma de buenas prácticas nacionales. Pretende asegurar que los resultados de las mediciones de un laboratorio usando procedimientos de bajo orden metodológico son reproducibles y científicamente aceptables en referencia a un denominador consensuado internacionalmente por los medios de procedimientos de referencia de más alto orden y por material de referencia privado. Los resultados de análisis y validaciones de instrumentos deben ser trazables a sustancias de referencia. Usted cuando libera un producto, usted cuando hace un análisis, usted contrasta su ibuprofeno, su principio activo, lo que usted está utilizando, a un estándar. Probablemente puede ser. ¿Sí? Bien. Ingreso de muestras. Si yo preguntara, con las herramientas que tenemos ahora, ¿cómo ingresamos una muestra? ¿Qué se fijarían ustedes? Vimos que incluso hablamos de un layout del laboratorio. ¿Por dónde debería pasar esa muestra? Es una buena pregunta. ¿Cómo usted organizaría el ingreso de muestra del laboratorio? Acá dice lo que tiene que decir. Debe ser definida un área definida y esa área ya la vimos, está solicitada. Solicitud de análisis por escrito. Habría que hacer una inspección visual, esa muestra ingresa directamente al laboratorio de producción o hacer el control de calidad o la dejamos en cuarentena, se le hace algún análisis a esa muestra. ¿Qué pasa con el tránsito de esa muestra? ¿Podemos asumir que lo que llegó es lo mismo que el proveedor? Pregunta, querido acá. A la clase, ténganlo presente. ¿Bien? Y acá lo que decía, perdón, lo que decía el profesor, y esto es por ley mundial. Cuando hablamos de muestras y hablamos de contramuestras, la ley exige que lo que llega al laboratorio se tiene que dividir en 3 porciones. ¿Para qué? Una es para el análisis, que usted va a realizar, y ojalá que salga bueno, y con eso usted llega. Lo otro es por si necesita confirmar. Puede ser que nos salga un resultado alterado y que tengamos que ocupar o abrir más fuentes. El profesor le hablaba, no sé si a todos, no sé si lo dijimos en clase o fue en algún taller de los que hemos tenido, del ensayo de disolución, que lo vamos a ver más adelante, que partíamos con X cantidad, que se llama S, ¿verdad?, de muestra. Si salía algo malo de ahí, íbamos subiendo lo que está acá. La tercera es para la retención en caso de disputa. ¿Se imaginan?
¿A qué se refiere esa palabra? Bueno, aquí ya estamos en conflicto legal, aquí ya la cosa se puso con orden mío. O sea, nunca me tocó abrir esa muestra, siendo súper honesto, muchachos. Y esperaba que nunca todo el mundo tocara a mí. Pero esa muestra normalmente se abre en caso de que haya un problema. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es lo que usted almacena dentro del laboratorio. ¿Cierto? Bien. Avancemos. Ahí, para la validación de procesos se usa siempre, por ejemplo, la retención de lotes consecutivos. Entonces está igual estructurado en el plan de validación de procesos. Entonces, hasta aquí. A nuestra inicial, ¿verdad? Una más. Ahora le vamos a agregar dos donde vamos a encajar ahora que no queda trazabilidad. Y trazabilidad no solamente en los materiales, puede haber trazabilidad, ¿verdad?, a cómo calibramos un diferencial de presión, por ejemplo, en instalación. Trazabilidad en las documentaciones, en las maquinarias, por ejemplo. Materiales, reactivos, sustancia y material de referencia. Es una ayuda para que tengan de cómo ordenarse para estudiar esa parte. Bien, avancemos. Parte 3, aquí ya sale el flujo, cómo se ingresa, qué va a hacer usted formalmente, cómo va a determinar el tamaño de la muestra, por dónde va a pasar, cómo va a codificar el material de recepción, quién lo tiene que hacer, quién lo recibe, quién está autorizado, dónde lo dispone, bajo qué condiciones de almacenamiento. Todo eso se verá en el ingreso de muestra. Es lo que le piden cómo usted va funcionando al ingresar esta muestra en la laboratorio. Avancemos. Al igual que en la clínica, el procedimiento preanalítico es el que está estudiado con mayor error. Es decir, la mayor de la cantidad de errores que ocurren en la industria está en este segmento. Propósito de documentar si la muestra está en conformidad y conformidad, usar una hoja de trabajo analítico separado para cada muestra. Eso es importante. Cada lote es una HTA, normalmente. ¿Ya? ¿Te acuerdas de ese que te pasó? No. Evitar En esta parte confusión. estaba durmiendo. Gráficas obtenidas o informes de computadora deben ser adjuntados a la hoja de trabajo para que usted tome esas decisiones. Revisar usted, el día de mañana, lo que decía el profesor, en una de las clases del laboratorio, usted tiene que revisar y saber los cálculos matemáticos que hay detrás de lo que es todo reglamento. Porque usted finalmente es el que tiene la responsabilidad de eso. ¿Ya? Y las correcciones deben ser de acuerdo a las de ley. Es decir, no borrar, no autocorrector, lápiz independiente, etc. ¿Bien? La única sección analítica que sigue quedando como débil en este particular son las estimaciones volumétricas, porque se supone que el volumen usado de la bureta sigue siendo de 1 letra de la analítica, pese a que ya existen tituladores automáticos en realidad que son realmente potenciostatos, en realidad aún no cuentan con sistemas como de impresión. Entonces ahí hay una debilidad, un punto de mejora. En realidad la mayoría de las técnicas intentan migrar de una volumetría a un análisis instrumental, precisamente porque hay integridad de datos. Hoy en día, para lo que es la medición en balanza, muchachos, no se acepta casi muy poco balanza sin conexión asociada a impresora. Y esa medición va adjunta en el dossier analítico o va adjunta al dossier de batch productivo. ¿Sí? Y eso hay que revisarlo después. Como jefe de control de calidad, revisa todos los cuadernos de todos los materiales. Y se firma y se visa y eso se hace una vez a la semana. Y es así. Muy bien, este es un concepto que a lo mejor no lo han escuchado, ALCOA más. Y esto habla de la integridad de los datos. Esta es la forma en la cual ustedes tienen que trabajar los datos dentro del laboratorio de control de calidad. Datos primarios, datos a nivel informático, datos, números que ustedes después tengan evidencia objetiva para demostrar cumplimiento o rechazo. ¿Qué significa ALCOA más? ALCOA es de atribuible, legible, contemporáneo, original y exacto. Y más viene de completo, consistente, duradero y disponible. Estamos hablando de información, de datos, bien, generados
Por lo tanto, que sea atribuible, ¿qué significa? ¿Quién la realizó? ¿Quién anotó ese dato? ¿Cuándo lo hizo? Que sea legible, que se entienda, ¿verdad? Contemporáneo, que sea en el mismo momento en que se generó la experiencia, no después, en el momento. Que es lo que nosotros vamos a solicitarle en el laboratorio integrador, que es para dejar un informe. Aquí vamos a aplicar el juego, porque ustedes lo van a poder entregar ese informe una semana después, como pasa en el plan. Ese es un concepto al más, es decir, contemporáneo, inmediatamente. Original. ¿El registro original es una copia? ¿O está autorizado? ¿Está certificado? ¿Ya? Exacto, sin errores o ediciones, realizados sin enmiendas. Si hay enmienda, dije que deberían o no deberían hacerse. Completo, todos los datos, todo lo que solicite el registro tiene que estar escrito. Ejemplo, masa, densidad, etc. Todo escrito. No pueden haber espacios en blanco. Y si usted al final tiene un registro que dice observaciones, usted lo tacha. Si salió todo bien, usted lo tacha y pone sin observaciones. Pero no puede haber todo lo que sea datos para eliminar, se completa. Bien, consistente. Consistente a las marcas de tiempo en la secuencia esperada. ¿Qué quiere decir eso? Ciclos de proceso. Ustedes se van a dar cuenta de que en la industria, obviamente, el tiempo es límite. Por lo tanto, cuando ustedes reciben un registro para hacer un análisis o una hoja de producción, viene con la hora de inicio y la hora de término. E incluso viene con la hora de inicio y de término de los subprocesos que pasan adentro. Por lo tanto, cuando usted reporta ese análisis, formalmente hay gráficas en las cuales uno puede ver a las personas quién se demora más o quién se demora menos. Y en qué etapa se demora más o en qué etapa se demora menos. Eso se denomina ciclo de tiempo de proceso. Duradero, cuadernos de laboratorio medios controlados y disponible de acceso inmediato ante cualquier necesidad. Que no esté almacenado en una bodega donde el diablo metió el poncho y no lo podamos encontrar. No, tiene que tener un acceso para esa información. ¿Ya? Alcoba más. Esta es la forma de integridad de datos en la industria farmacéutica. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos? Validación, no me voy a detener en este tema, pero ¿alguien me puede decir el concepto de lo que significa validar? ¿Alguno de ustedes? Sin entrar en detalle, lo vamos a ver después. ¿Qué creen que es la validad? ¿Qué es validar? ¿Por qué validamos? ¿Dejar un registro de que algo funcione? Dejar un registro, ya. Autorizar, ya. ¿Eso? Bien. Bien. En realidad, muchachos, todo lo que ustedes dicen es correcto. Validar en la práctica es demostrar objetivamente que el resultado que arroja un equipo, que arroja una técnica, que se mide, es conforme a especificaciones y es verdadero. Ustedes pueden hacer una analítica y arrojar un resultado, pero la pregunta es, y está dentro de especificaciones, está cumpliendo. Pero ustedes, el segundo clic que tienen que hacer es si ese resultado es verdadero, no hay errores. Hemos visto en nuestra clase de estadística, errores tipo 1 y tipo 2. No hay errores. Porque lo ideal, o sea, cumplió, está dentro de especificaciones, sí, pero ¿cómo sabemos que ese resultado es real? Esa es la validación. Y eso, como concepto de validación, implica muchas cosas. Personal, equipos, metodología analítica, procesos productivos, documentación, asegurar el proceso completo. Estoy tomando todas las palabras que dijeron ustedes mismos.
Bien, en ese tema, nos vamos a meter más adelante, pero la nota solamente un adelanto, lo que les pide el Instituto de Salud Pública cuando ustedes implementen una técnica analítica. Para entregar ese resultado, ustedes, solamente para el área de validación, tendrían que ver si un producto determinado, ustedes tendrían que calcular exactitud, precisión. Adivinen cómo calculamos exactitud o precisión. Clase de ayer. Estadística. Tenemos que aplicar estadística en esto. Exactitud, precisión. Student feature. Especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad. Cuando ustedes calculan una linealidad, en la práctica también van a aplicar estadística. No solamente se van a quedar con el R cuadrado, con el coeficiente de correlación de Pearson. No. Lamento decirles, muchachos, vamos a poder ver esto. Y vamos a establecer rangos de trabajo, intervalos. ¿Ya? Solamente, fíjense, todo lo que empieza a pedir la normativa cuando yo hago una validación de una metodología analítica, y un producto puede tener a lo mejor 10, 15 metodologías analíticas. Cada metodología analítica tiene que estar validada. Ese es el nivel de profundidad, no es una validación genérica. Si usted tiene que determinar impureza, ok, haga eso. Si usted tiene que determinar la valoración del principio activo, perfecto, haga eso. Otra validación. Y así vamos. Esta es toda la documentación que hay detrás del producto que está en el mercado. ¿Bien? Sí. Vuelvo a decir, ser majadero. Cuando vean la norma, pregúntense estas cosas. ¿Ya? Listo. Ensayos. Un plan de trabajo, tienen que estar autorizados, tienen que hacerse desviaciones, tienen que haber criterios de actividad del sistema en caso de, etcétera, etcétera. Cuando usted planifica los ensayos dentro del laboratorio, un cronograma formal y que no haya tope, que no haya cruce de ensayos que puedan generar confusión dentro del proceso que está haciendo. El siguiente. Evaluación de resultados. Adivinen cómo lo va a hacer. Va a tener la documentación, tiene que usar ustedes los cálculos, tiene que usar gráficos controles, ayer vimos, que no tienen algunos gráficos controles, ¿verdad? XR, XS, los vimos ayer. Va a tener que mirar esos gráficos, va a tener que ver, ¿verdad?, el apoyo estadístico asociado a esa emisión de resultados para usted tomar decisiones. ¿Sí? Las conclusiones deben quedar reflejadas en la certificado de análisis, COA, ya lo hemos hablado varias veces, lo que significa usted va a emitir un resultado y ahí es donde usted pone su fin, finalmente. ¿Ya? Y ahí es cuando esto después, si usted quiere asegurar el de calidad, usted lo libera al mercado y ahí no hay vuelta atrás hasta que no se hace un reporte. Pero ahí usted ya pone la firma. ¿Bien? Ahí hay impacto. Vamos a hacer. Y las muestras retenidas. Un año después de la fecha formal de vencimiento. Es decir, si el producto, digamos, 5 años de vencimiento y justamente venció ahora, el laboratorio de esas muestras tiene que tener por un año más. ¿Por qué? Porque el mercado sigue estando con cualquier cosa. Ya no van a estar en la farmacia, pero lo más probable es que estén en los mercados legales. O probablemente estén en las casas de algunas personas que no ven la fecha de vencimiento y se toman los medicamentos. ¿Cierto? Entonces el laboratorio custodia un año más después de que vence ante cualquier requisito legal. Y adivinen, usted tiene que ir y fiscalizar esa muestra en el producto sector. Todo eso significa, porque que esté requerido, el doble que usted tiene que hacer es dónde, su bodega, qué condiciones ambientales, lo mismo como si estuviera en el mercado. ¿Bien? Bien. Avancer. Y así se va completando el sistema. ¿Bien? De los puntos normativos. Así. Seguridad, ya se adelantó algo en el laboratorio, les dije a todos que se exigía y aquí está. La seguridad dentro del laboratorio. ¿Ya?
estas 3 semanas, Pero la vi la hora cada rato. dijimos No va a pasar que nunca la estamos hora. haciendo temas que no son de alto impacto, pero después, cuando ya parte el laboratorio del clima, vamos a ser súper exigentes con aros, irse y todo lo que les conversamos en clase. ¿Por qué? Porque ustedes son y tienen que acostumbrarse a trabajar bajo la norma dentro del laboratorio del clima. Segundo, la pueden leer, está ahí, pero habla a todo nivel. Desde el personal a instalaciones, a equipos, etc. Avanzar. Y la parte de lo que se puede, lo que no se puede hacer, avanzar. Ojos, mascarillas, guantes, etc. Esto ya lo vimos dentro del laboratorio, dentro de la información. Punto número 4. No. Y seguridad se aplica a todo. Una más. Y seguridad, formalmente, la parte 4, es transversal a cada uno de esos 5 puntos, dependiendo del tipo de riesgo que haya asociado y que esté identificado en base a un análisis de riesgo en cada una de las etapas de las cuales por ejemplo, un casco de anticaída no se lo voy a exigir a un personal de laboratorio. Son diferentes. Pero va a depender de la instalación en la cuarentena. La instalación no solamente de un laboratorio, puede ser una bodega, puede ser un laboratorio microbiológico, etc. Avancemos. Cuadrados. Y acá, esto ya es muy simple, pero solamente voy a darle un manual general sobre ISO 17025 y su organización. Habla de objetivo, el campo de aplicación, avancemos. La diferencia de ISO, como yo les decía, es que puede ser aplicado a cualquier tipo de industria. A la nuestra, sí, también. Y nos ayuda mucho a ordenarnos como sistema de gestión. Porque no es tan técnica, no se va al detalle como la BPL. ¿Ya? Esa es una recomendación. Los laboratorios que implementan, los laboratorios farmacéuticos de control de calidad, generalmente implementan ISO 17025. No se acreditan, no se certifican, ¿ya? Pero sí lo implementan porque es una ayuda para ordenarse. ¿De dónde recogemos todo lo técnico? De la PPE, de la norma técnica 130. Tiene un punto de requisitos generales y específicamente habla de los requisitos de la estructura, cómo se organiza la norma, etc. Vamos a ver. En general, habla de la autoridad de los recursos, jefatura y liderazgo, que también está dentro del sistema de gestión de calidad de las DBL, pero con un enfoque más, no tan farmacéutico, sino que más a un cliente, a satisfacer competencias técnicas para poder demostrar competencias hacia un cliente, hacia un mercado, ¿ya? Ante cualquier tipo de análisis. Habla también del personal, por lo tanto esta misma norma ustedes también podrían encajar cada uno de estos capítulos con este enfoque de proceso. ¿Qué es lo que debe tener? Fíjense que acá el personal dice solamente debe ser competente y trabajar de acuerdo al sistema de gestión del laboratorio. Lo dice cuál. No habla de las responsabilidades, las 4 responsabilidades que hablaba la BPL, la norma farmacéutica bien específica en ese aspecto. Acá habla de personal competente, porque es para cualquier tipo de laboratorio. Esa es la diferencia, ¿ya? Vamos a avanzar. Instalaciones, fíjense, las instalaciones y condiciones ambientales deben ser adecuadas para lo que usted haga, genérica. Si yo voy a hacer un estéril, yo me voy a la norma técnica 180, me voy a las buenas prácticas de producción estéril, y ahí voy a ver los requisitos formales de condición de aire particulado que necesito, de presión o de presión. ¿Sí? La norma ISO habla general. Por lo tanto, como les decía, ISO la adoptan también laboratorios de minería. Ellos tienen sus propias normativas. Entonces, ellos se cuelgan de la norma ISO, pero implementan sus normativas. ¿Sí? Bien. Instalaciones, equipamiento y de lo mismo. Acá no habla de calificaciones. Acá la norma habla de validaciones, calibraciones, porque es un concepto que, como les dije, la calificación es un concepto de la industria farmacéutica. No a nivel general, no es exigente para todos. ¿Ya? Avancemos. El equipamiento debe conservar registros. Si ustedes se fijan, pueden trazar y linkear lo que pide el equipo de la norma BPL con la norma ISO y ver cuáles son sus diferencias. Y van a ver que la norma BPL en realidad es mucho más exigente. La norma ISO es más general.
Avanza. Vamos a encontrar trazabilidad metodológicas, materiales certificados, realización directa a unidades del sistema internacional. No habla de que sea farmacopeico, ¿se dan cuenta? Acá uno puede comprar un estándar trazable. Por ejemplo, un laboratorio como Merck, sin tener ningún conflicto de interés, Aldrich, Sigma Aldrich, vende estándares quemados. Si yo trabajo en otro rubro, lo puedo hacer. Con estándar. ¿Bien? Ahora sí, son solo. Productos y servicios suministrados eternamente, que lo que debe hacer, debe asegurarse que estos productos suministrados eternamente afecten la adquisición adecuada y utilizados. Contrato. Lo habla de otra forma. Nada más que eso. Nuestra norma lo habla como contrato. Avancemos. Revisión de solicitudes, cotización y contrato, lo mismo. ¿Qué debe hacer para cumplir formalmente las especificaciones de lo que usted va a hacer? Pero todo desde un punto de vista general. ¿Cómo lo demuestra? ¿A qué normativa se acoja? Eso lo profundiza el laboratorio. ¿Bien? Vamos a ver. Selección y verificación de métodos. Fíjese que ahí dice un método apropiado o un método incluso acordado con el cliente. Nosotros podemos hacer eso. Vamos a hacer un método que acordemos entre los dos. ¿Se imaginan eso en la industria farmacéutica? El método, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cuál es el estándar? La norma. Farmacopea, ¿verdad? Cualquiera sea. Y si no es farmacopeico, ¿qué hacemos? Lo implementamos dentro y lo validamos. Pero no nos ponemos de acuerdo con el cliente. Acá sí lo permito. ¿Ven? Esas son diferencias. Habla de validación de métodos, proceso, validación, dice procedimiento de validación utilizado, clasificaciones, determinación de las características de desempeño, los resultados, cálculo de certeza, etc. Cuando veamos validaciones, aquí no profundiza. Nosotros sí vamos a profundizar en los temas de validación. ¿Bien? Muestreo, lo mismo. Manipulación de ítem de ensayo. Nosotros le llamábamos ingreso de muestra en la PPI. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a transitar esa muestra dentro del laboratorio? Hagan esa simple. Registros técnicos. Nosotros le llamamos registros. Evaluación de la incertidumbre de la medición. Acá se meten con un concepto un poco diferente, que no trabajan con los sigma, no trabajan con, ¿verdad? Con las herramientas que tenemos, al 95%, acá trabajan con cálculos de incerteza. ¿Ya? Ese es otro tema. ¿Cómo calcular incerteza? Esa es otra forma, existen normativas para eso, pero generalmente en la empresa química se hace mucho y nosotros también lo hacemos. ¿Ya? En los laboratorios donde yo he trabajado también se hace. Uno también tiene las incertezas de las metodologías, pero las VPN no hablan de respetar de incerteza. ¿Ya? Aseguramiento de la validez de los resultados. Acá se mete la norma en lo que llaman validaciones. Cómo va a haber este sistema de gestión de calidad que haga que esos resultados sean válidos y un informe de resultados que nosotros llamamos COA, certificado de análisis. Pero acá la norma lo habla como informe. Bien, avancemos. Sin embargo, tiene lo mismo. Generalmente es casi lo mismo. Habla de quejas. ¿Y las quejas en qué norma se pedía en la muestra? No miren, porque todavía no lo hemos visto. La queja se pide en la norma técnica 125, que es de buenas prácticas de manufactura, que la vamos a ver. Pero ahí sale una carga específica de quejas. ¿Ya? Trabajo no conforme. ¿Cómo le llamamos a la industria farmacéutica nosotros trabajo no conforme? Ya lo comento. ¿Nos vamos a ver recién? Partida con un... Sí. Ya, bien. Requisitos, control de datos, gestión de la información, Alcoa. ¿Se dan cuenta? Alcoa. Nosotros trabajamos con Alcoa, pero la norma acá solamente pide control de datos y gestión de la información. Debe validar la funcionalidad. ¿Cómo se interconectan los sistemas? Nosotros lo llamamos Alcoa. Así gestionamos la información. Vamos a hacer.
requisitos, documentación, control de documentos, registros, acciones para abordar bien mejoras. Mejoras, acciones correctivas. ¿Qué es lo que son las mejoras correctivas para nosotros? La sigla K. KPI. No. CAPA. Corrective Action Preventive Action. Auditorías y revisiones por la dirección. La norma técnica de buenas prácticas no nos exige revisión por la dirección. Eso es un punto de requisito gerencial administrativo. A nosotros la industria farmacéutica nos exige revisión anual de productos. Es decir, revisar todo lo que pasa con un producto, y también lo vamos a ver más adelante a lo largo del año calendario. Y hay que entregarlo y hay que tenerlo porque es fiscalizado. ¿Bien? Pero también se hacen revisiones por la dirección de la industria farmacéutica. Bien, muchas gracias.